Hey, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Planeta Diseño. En esta ocasión nos vamos a ir a visitar el estudio de Carlos Tiscar. Es un gran diseñador industrial, uno de los que más experiencia tienen, de los que más trabajos acumulan y además una persona que ha estado muy metido en el mundo de las asociaciones, ha sido presidente de la FV. Además es un tipo afable, cordial, interesante y de buena conversación, así que no os lo perdáis. Vámonos a visitar el estudio de Carlos Tiscar Design. Pues ya estamos aquí en el estudio de Carlos Tiscar y nada, muy buenos días, Carlos. Gracias por atendernos y por tu tiempo, por este ratito. Gracias a ti por la visita y por la oportunidad de hablar así en tu canal. Muy bien. Oye, pues cuéntanos cosas de un poco de cómo empezaste y de tu trayectoria. Pues mira, básicamente yo me vine a estudiar a Valencia, no recuerdo ya qué año, coincidí en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos con José Francisco Sánchez y con Chema Aznar, los dos excelentes personas y bueno, nos apoyamos muchísimo porque aquella aún no era una escuela verdadera de diseño. Entonces nos ayudamos muchísimo y bueno, una vez graduados, de hecho, ya empezamos a trabajar como una especie de equipo, ¿no? Ese fue como el arranque profesional. Ganamos un concurso del ayuntamiento y eso fue como el primer proyecto realizado, ¿no? Pude entrar de aprendiz en Capsimans con Eduardo Albors, Nacho Lavernia, José Juan Belda, Dani Nebot, todo aquel ambiente, y entonces eso tío. Eso fue estupendo porque claro, de alguna manera para nosotros el diseño era algo que ocurría en Italia y que ocurría en otros países, pero encontrar en Valencia un estudio donde se hiciera diseño industrial, en concreto objetos como juguetes, como lámparas, etcétera, me parecía un sueño, ¿no? Entonces, eso verlo y vivirlo de cerca, pues bueno, yo creo que fue un buen empujón para creer que era posible trabajar en Valencia en diseño, ¿no? Fue como una constatación de esto, ¿no? Luego tuve la suerte de ganar una beca para ir a Milán a estudiar en la Escuela Politécnica de Design, con profesores fantásticos como Attilio Marcoli, del cual ya habíamos leído Teoría del Campo, es un libro fantástico, y con Bruno Munari. Bruno Munari fue un maestro fantástico, porque aparte de los libros que ya habíamos leído por la editorial Gustavo Gili, él nos hablaba en clase de las experiencias profesionales, ¿no? Cómo afrontaba los encargos, etcétera, y bueno, era como el pensamiento lateral hecho persona, ¿no? Luego a la vuelta, ahí en Milán conocimos a Ángel Martí, que él había estado trabajando en Barcelona y tal, y era un diseñador con un poco de experiencia, y se sumó a este primer grupo. Entonces constituimos Factoría Diseño Industrial, que era como nuestro grupo ya el primer grupo profesional, ¿no? Estuvimos trabajando unos años juntos hasta que de alguna manera y amistosamente nos bifurcamos como en dos estudios. Yo continué con José Francisco Sánchez y al poco también pues constituimos una especie de consultora en Design Management con Vicente Blasco, que se llamó Gesto Design Management. Y ahí hicimos proyectos también muy interesantes.
hasta el 93, que ahí cada uno un poco por horarios, por clases, cada uno teníamos nuestros líos, y ahí me quedé solo en el estudio y empecé como en medio de otra crisis, porque el 93 también fue un año bastante, después de la resaca de la Expo y tal, el 93 fue un año duro, pero bueno, empecé como a concentrarme en cómo quería ser diseñador. Y ese fue, digamos, el arranque ya en solitario y hasta la fecha. Muy bien. Bien, cuéntame un poquito sobre la relación con el cliente, un poco de cómo gestionas el feedback con el cliente y demás. Pues hay como dos tipos de encargo muy definidos, que son el que un cliente quiere contratar tus servicios para resolver un brief determinado, que generalmente está muy detallado y es muy con objetivos muy claros, con quién competir, en qué mercados actuar, etcétera. Entonces ese brief normalmente a veces se nos ocurre alguna mejora o alguna vía también alternativa a lo que se busca en ese brief, se dialoga con el cliente, etcétera. Esa es una parte. Y luego hay otra parte de ideas, digamos, que se generan en el estudio sin un encargo definido, y que luego a lo mejor buscamos quién le puede encajar o quién puede estar interesado en ese tipo de proyecto, ¿no? Bueno, Carlos, háblanos también, que me interesa muchísimo, sobre cómo es tu proceso creativo. Un poco cómo planteas las ideas, cómo te documentas, cómo luego lo llevas un poco a cabo. Bueno, pues yo suelo empezar estudiando como la historia o la cadena evolutiva del objeto que esté trabajando, ¿no? Entonces, pues intento bucear en el tiempo y averiguar todo lo que pueda de todo lo que se ha hecho y todos los diseñadores que han tratado ese tipo de objeto, y de ahí aprendo un montón de cosas, saco muchas conclusiones de los aciertos y de las equivocaciones de todos esos estadios previos, ¿no? Se aprende muchísimo porque vas deduciendo pues todos esos experimentos que se han hecho y lo que ha quedado, ¿no? de todo aquello, qué cosas se han adoptado finalmente para esa tipología, qué cosas persisten, qué cosas siguen siendo útiles hoy en día, etcétera, ¿no? Entonces, de todo ese análisis ya digamos que se va formando una especie de lista de cuestiones que mentalmente están ahí, ¿no? A veces las anoto y otras no. Y luego también lo que hago es un estudio de mercado muy intenso, además a nivel internacional, básicamente para conocer lo que hay en el mercado y para determinar pues un poco cuál es el estado del arte de la cuestión concreta que estemos trabajando, ¿no? Y entonces ahí, una vez llegas a saber pues cuál es el mejor o los mejores o las mejores propuestas que hay para ese tipo de objeto, pues ahí es cuando hay que intentar pues aportar algo e intentar superar, o por lo menos, siendo ya más humildes, estar en lo que yo llamo la galería de los 10 o de los 12, ¿no? Es decir, intentar que tu propuesta, en una hipotética galería de 12 objetos o de 12 muebles, entonces que el tuyo sea una propuesta competitiva de esos 10, 12. ¿Y eso que hacías del tema de las preguntas? Cuéntame eso de si tienes que contestar. ¿Cómo era eso? Bueno, esos son métodos caseros que yo me he ido como cuéntanos un poco. Inventando un poco, o quizá derivando de libros de metodología que haya leído, ¿no? Pero hay uno muy sencillo que suelo aplicar, que es cuando llegas a definir una idea más o menos clara. Entonces yo aplico la pregunta del millón, ¿no? Que es ¿por qué no se ha hecho antes, ¿no? O ¿por qué nadie lo ha diseñado antes así, ¿no? Entonces ahí de alguna manera generalmente empiezan a caer las respuestas, pues porque es más caro, porque es más pesado, porque es tecnológicamente más tal. Entonces más o menos
Si hay menos de 10 respuestas o 10 respuestas o menos, la idea puede tener visos de llegar a algo, ¿no? Cuando tienes entre manos una idea, un objeto, yo creo que hay que preguntarse seriamente a uno mismo si ese objeto merece la pena existir. Si realmente aporta algo desde cualquier punto de vista, por mínimo que sea, pero si realmente hay una razón para que exista, para invertir energía en diseñarlo, en geometrizarlo, en producirlo, etcétera. Cuéntame casos de éxito. Mira, háblame de la silla Eco, que me gusta mucho. Bueno, pues la silla Eco, mira, es un poco por lo que estábamos hablando del proceso. Es una silla que vino definida por un brief muy concreto que buscaban hacer una silla de tipo de los años 40, 50, 60, que por aquel entonces, no recuerdo ya el año, ya tiene unos cuantos años, había como una tendencia emergente en el mercado. Había ya varias buenas sillas en ese sentido, y además de diseñadores potentes como Pearson Lloyd o Naoto Fukasawa, etcétera. Sebastián Herne también había hecho una. Y entonces yo buscaba un poco cuál era el sentido de mi propuesta, ¿no? Entonces todas las sillas de aquellos años son fantásticas, se pueden fabricar hoy en día y serían sillas digamos que estarían bien tenerlas en el mercado, pero yo buscaba algo más y viendo las sillas contemporáneas de ese tipo, todas eran muy buenas, pero yo buscaba algo más, ¿no? Y al final, después de mucho trabajo, encontré la respuesta, que fue que la mía fuera una silla de madera como todas esas antiguas o como esas modernas, pero apilable. Esa fue la gran diferencia. Entonces es una silla que es apilable, pero no lo parece. Le han dado varios premios y bueno, funciona muy bien. Otros casos de éxito, por ejemplo, la mesa Fast de Sellex. Es un diseño que en su día propusimos como una ventaja competitiva, que no solo fuera una mesa plegable, como hay muchas, sino que con la misma estructura pudieras usar sobres de diferentes formas y medidas. Entonces eso fue una diferencia sustancial. Y bueno, y funciona muy bien, lleva muchos años en el mercado, se sigue vendiendo, se han hecho instalaciones variopintas, desde el Museo Picasso de Barcelona a, qué sé yo, la sede de una multinacional en Estados Unidos. Yo creo también que aunque a lo mejor destinen más tiempo que a lo mejor otros diseñadores en hacer una pieza, luego esa pieza aguanta muy bien el tiempo. Yo creo que los diseños que yo hago aguantan bien el tiempo porque no son de tendencia, ¿no? Digamos. Sí, no son como muy de tendencia o formalmente demasiado expresivos. Yo creo que tienen el toque justo de expresividad, pero también para pensar que son cosas con las que tienes que vivir muchos años, ¿no? Yo entiendo, no sé, el mobiliario, los objetos, desde un punto de vista ecológico, como lo contrario al usar y tirar. Cuanto más años tengas un objeto en casa, más ecológico es tu conducta, ¿no? Bueno, y también tenías muchos casos de éxito en temas de mobiliario. Recuerdo el tema de mobiliario juvenil, que tenías las puertas con los gomitas, toda esta serie y luego con los cilindritos. Háblanos un poco de esa colección. Sí, eso fue todo el diseño de la empresa BM. Que esto, pues yo creo que durante 12 años así, durante todo el tiempo que duró la empresa, diseñamos todo aquí en el estudio y realmente fue un caso de éxito arrollador. O sea, vendían y gustaban estos muebles, se han vendido en un montón de sitios, pero a miles. O sea, eran muebles muy apreciados. Aún, fíjate que aún de vez en cuando, incluso de países extranjeros, recibimos algún email o alguna llamada interesándose en dónde pueden comprar
este tipo de productos, ¿no? Háblame también de tu experiencia con empresas internacionales, porque tienes mucho producto en el mercado con empresas nórdicas o de otros países. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo ha ido eso? Pues fíjate, yo desde hace mucho tiempo, mucho antes que se estilara, ¿no?, lo de trabajar para afuera y todo eso, siempre tuve como una vocación así oculta de querer trabajar para empresas en el extranjero. Me interesaba mucho también, sobre todo por lo que podía aprender, ¿no?, trabajando para estas empresas. Entonces, yo creo que unos 2 años antes de esa gran crisis del 2007-2008, empecé como a hacer prospecciones con empresas, sobre todo de la parte de centro y norte de Europa, y tuvimos la suerte de coincidir con algunas de ellas y entablar una relación profesional y empezar a trabajar con ellas, ¿no? Entonces, realmente fue muy bueno constatar varias cosas, como son que fuimos capaces de aportar modelos que se fabricaron y que cuajaron en el mercado, unos más que otros, también hay que decirlo. Y luego otra cosa también muy importante, y es que estábamos como al nivel de los demás diseñadores de otros países, ¿no? Estos clientes decían, oye, fíjate, eres mucho menos conocido que fulano, que mengana, o que este otro equipo, y sin embargo, pues tus proyectos, tus renders son igual de buenos, ¿no? Y eso, pues siempre es una buena, como un buen espejo, ¿no? Cuéntame algún otro caso de éxito que te venga a la cabeza. Sí, pues mira, un caso de éxito, exitazo, fue la máquina de Zumox, la de Zumex, la Z100. Esto fue un rediseño que hicimos en factoría con estos socios que te comentaba antes. Y bueno, el encargo fue muy definido. El brief era una especie de libro de fotocopias de 2 centímetros de grueso, y ahí había requerimientos técnicos del tipo: la máquina nueva tiene que tener una rebaja en el peso del 50%. Cosas que dices, bueno, ¿eso cómo se hace?, ¿no? Fue un rediseño durante 1 año y pico, intensivo, muy técnico, consultando con un montón de especialistas en materiales, etcétera. Eso fue un caso, además un caso de éxito, porque esto nos lo encargó el gerente, que era un gerente joven que había entrado en la empresa, y realmente cuando nos contrataron, aquello era una especie de pequeño taller en la avenida del Puerto, y gracias al talento de ese empresario y también en buena parte a ese rediseño que hicimos, la empresa empezó a evolucionar y a crecer, y hoy en día es una multinacional potentísima, ¿no?, que vende en todo el mundo, etcétera. Bueno, cuéntanos también, dinos un poco, por último, ¿qué le dirías a la gente que está empezando ahora, o a la gente que está acabando de estudiar un poco? ¿Algún consejo para el comienzo? Pues consejos, repetiría este que te he dicho antes, de pensar muy bien si el proyecto que tienes entre manos merece la pena existir. Eso yo creo que te ayuda mucho a progresar como diseñador. Y luego, quizá, que es un consejo sencillo pero no fácil de ejecutar o de seguir, que es intentar proponerte o diseñar tu propia estrategia, tu estrategia personal para proponerte al mercado, ¿no? O sea, estudiar muy bien eso. Yo a mis alumnos les proponía una encrucijada y les decía: ¿cómo queréis ser diseñadores? ¿Como cirujanos o como curanderos? Y esto como mínimo les hacía pensar. Claro, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias, tío, por este ratito. Es una
Es una maravilla hablar contigo y tener un poco de tu experiencia, tío. Muy bien. Es un placer siempre encontrarte y hablar de temas de diseño que nos apasiona a ambos, o sea que genial. El placer es mutuo. Cuando quieras lo repetimos. Muy bien. Pues gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, tío.